Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, ¿cómo les va? Vamos a compartir hoy una nueva emisión, la tercera ya de Sanamente, este espacio que les proponemos para pensar y repensarnos juntos con respecto a nuestra salud mental, y para eso nos va a acompañar cada día el licenciado Homero Arnold. Gracias, Homero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy bien acá, contento de estar aquí, así que... Comenzamos. Dale, adelante. Bueno, el tema hoy es el miedo, pero sobre todo el miedo instalado desde la pandemia. Para comenzar a desarrollar este tema, lo primero que deberíamos hacer es definirlo, ¿verdad? Está muy bien. Vamos a ordenarlo juntos, a ver qué te parece. Me parece que para poder hablar del miedo, primero hay que definirlo y en este contexto más aún. Voy a recurrir a una frase por ahí conocida que es: todos tenemos un niño adentro nuestro. ¿Viste? Es una frase muy popular. Pienso que eso algo de verdad tiene. Por lo cual voy a definir en el campo de la niñez, pero no tanto, tres diferencias que he visto en la clínica. La diferencia de la angustia, esto lo veníamos hablando creo que en el segundo episodio, sí, que hablamos de la angustia, la diferencia que hay con el miedo y la diferencia que hay con el terror. Creo que los tres elementos nos permiten pensar adecuadamente la cosa, ¿no? Primera cosa, vieron, no solamente con los niños, pero es muy habitual que los niños tengan angustia frente a algo inesperado, frente a lo que no conocen, a lo desconocido. Exacto. Por eso la oscuridad. ¿Qué hace la oscuridad? Uno no conoce qué hay ahí, por lo cual eso puede vivenciarlo. ¿Por qué la aparición de la angustia? Me quedé pensando en lo que vos me transmitías la vez pasada. La aparición de la angustia es porque es vivido, tiene una vivencia de algo peligroso que impacta directamente en el cuerpo. Entonces, la experiencia de la angustia es una experiencia corporal. ¿Se entiende? Y que es muy complejo para niños y no tan niños describirla e identificarla, es decir, ponerla en palabras. Muchas veces uno como terapeuta de niños lo que hace, y eso tiene un efecto terapéutico, es decir, lo que pasa es que vos estás angustiado y eso tranquiliza muchas veces y ubica. Entonces, primera cuestión, fíjate que si pensamos en el miedo, ¿qué es el miedo? Podríamos decirlo que en el psiquismo, en el campo de lo humano, se puede dar que la angustia se transforme en miedo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, más allá de ir a lo específico, pienso que la transformación de la angustia al miedo es algo que podríamos decir, bueno, vos qué elegís, Gisela, entre el miedo o la angustia, ¿qué elegirías elegir? Bueno, ninguna de las dos. Muy difícil. Pero si uno decidiera, yo toda la vida miedo. Sí, sí. ¿Por qué? Yo también. Porque siempre el miedo es a algo. Insectos, coronavirus, muerte, perro, a las arañas, infinidad a de volar. cosas. Sí. Fíjate que la lógica del miedo tiene que ver con el miedo a algo. Uno tiene miedo a algo. Ese algo es muy importante porque la angustia, ¿cómo se va uno de la angustia? ¿Cómo hace para irse de uno? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es decir, uno, la angustia la vivencia, no se puede ir de ella, por lo cual es un afecto complejo en un sentido, más allá que sea humano, como habíamos hablado de esto. Pero digo, fíjate que ahí podemos decir que el miedo tiene una característica que lo puntual es que es algo, distinto al terror. ¿Y qué es el terror? Bien, el terror emerge a partir de algo inesperado, la presencia de algo inesperado, no calculado, no conocido por alguien. Bien. Típico en las películas de terror cuando aparece algo que yo... Exacto. Es decir, aparece el brazo, la mano esa que de repente está todo tranquilo y emerge algo que uno no esperaba, o esperaba pero no sabía dónde. Por lo cual, de eso se puede desprender la angustia. O sea que de una situación de terror, vamos a decir, puede desprenderse angustia, más luego miedo. Exacto. El tema acá, hago esta diferenciación porque si los ponemos a pensar los elementos, los tres elementos son humanos. Hay que ver, entonces uno diría, ¿y por qué entonces hablamos de el miedo al coronavirus?
¿Por qué hablar de eso? Uno podría decir, bueno, nada, es humano, es algo que es lo inesperado de algo que no identificamos, que apareció, que angustió. ¿Qué tendría de malo eso, humanamente hablando, como respuesta? Bien. Me parece acá fundamental ubicar que de lo que se trata entonces es de precisar, y eso el analista lo sabe, es precisar si eso tiene un valor, vamos a decir, patológico. No me gusta mucho la palabra, pero si tiene un valor de síntoma. ¿Y cómo lo precisamos? Bueno, muy sencillo, lo precisamos con elementos. Primero, ¿cuándo le viene? ¿Cuándo emerge eso? ¿Bajo qué condiciones? Segundo, la intensidad. Tercero, el tiempo, la duración de eso. O sea, lo tengo desde que empezó la pandemia. Algo hay que hacer con eso, porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo. O sea que hay una cuestión de un factor temporal que también se introduce en la cosa. Y otra cosa que es más subjetiva aún, más a lo particular, ¿qué representa para cada uno? ¿Qué tipo o qué cantidad de sufrimiento eso representa? Pues mucha gente tiene un umbral, al dolor también hay un umbral de sufrimiento. Exacto. Pienso que hay un umbral de sufrimiento, por lo cual eso que es plausible a poder tratarlo, bueno, habría que ver para cada uno qué representa, ¿no es cierto? Homero, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dejar en suspenso una pregunta, que es ¿cómo controlamos el miedo? Ya volvemos. Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. Estamos de vuelta aquí en Sanamente, seguimos charlando con el licenciado Homero Arnold. Quedó pendiente una cuestión relacionada con el miedo y es el control del miedo y la certeza que nos provoca saber que lo podemos manejar. ¿Todas las personas pueden hacer esto? Bueno, manejar el miedo es complicado, ¿no es cierto? Uno diría, ¿cómo uno hace que me lo diga, que yo lo empiezo a compartir a mis pacientes y a mí mismo, digamos, ¿no es cierto? Pienso que justamente el valor que tiene es de eso que uno no controla. Creo que el valor de sentir que uno no está comandando la cosa, que empieza eso a tener como vida propia en uno, que el miedo lo toma uno, no es que uno toma el miedo, la diferencia es esa, y eso hace que algo sea evaluado desde el punto de vista
digamos, de algo a tratar, por ejemplo, porque que uno tenga miedo que le vayan a robar no es un miedo que uno pueda decir, eso se trata, no, está perfecto, digamos, ¿no? Que no tuviera miedo sí sería a tratar. Claro. ¿Ves la diferencia? Pienso que ahí hay una... Me acordé de algo que ocurrió, ¿te acordás hace unos años con la tormenta que tuvimos? Sí. La tormenta que tuvimos creo que fue unas Pascuas, no sé si te acordás, en la zona oeste. Sí. El tornado. Exacto, el tornado, ¿no? Todo el mundo decía tormenta fuerte, todo el mundo decía, bueno, no voy a decir tornado, el tornado. Yo con el tornado tuve muchas consultas de niños que estaban, y adultos también, que estaban muy... con la emergencia del miedo muy a flor de piel, como decíamos. Uno podría decir, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Me acuerdo de algo que me lo enseñó una pacientita muy bien, excelente, que me decía que cuando viene la lluvia me agarra el miedo, decía. ¿Qué es eso? ¿Es miedo? ¿Es miedo a la lluvia? ¿Es miedo a la tormenta? Yo diría que no. No. En tal caso, el valor de lo traumático, por decirlo de alguna manera, o de eso lo podemos llamar también, de eso que causa desregulación en uno, tiene que ver con el valor del recuerdo de eso. Fíjate que el recuerdo de eso vivido puede tener un carácter de traumático. La reedición. La reedición o el recordarlo. Claro. Viene tormenta, viene lo siguiente. Exacto. Fíjate que ahí están los tres componentes, porque uno podría decir, empezamos con una tormenta como siempre y terminamos en un tornado, por lo cual lo inesperado, me acuerdo que esta familia se le voló el techo, por lo cual quedaron mirando el cielo, digamos, sí, claramente, sí. Traumático total. Y eso que después de un tiempo, ¿qué es lo que le pasó a ella después de un tiempo? No fue de inmediato. Que es la emergencia de algo. Que yo sé cómo controlaba. Bueno, ¿cómo se intenta controlar eso? Que claramente no satisfacía completamente el tema. Es que antes de la lluvia se ponía ella un montón de cosas, de música, de cuestiones que son previas para no sentir eso que se siente. Es un intento de tratamiento de eso que va a venir, supuestamente. Como mecanismos de defensa, podemos decir. Exacto, como una elaboración de eso, como una forma de elaboración de eso. Pero por otro lado, el control, podríamos decir, recién hablábamos en el corte, decíamos, bueno, ¿cómo es el tema de las certezas hoy? Las certezas, ¿cómo el porvenir? El coronavirus la pandemia trajo que como efecto también, que todas las certezas, o algunas que teníamos más o menos claras, empezaron a desdibujarse, por lo cual, ¿cómo se hace con eso? Y también nos puso en el tablero el tema de la muerte, ¿no? Que tampoco se sabe, la podemos controlar, pero esta vez nos enfrentó muy de cerca a la misma. No solamente nos enfrentó, nos sigue enfrentando. Exacto. Claramente no atravesamos nada, estamos en el medio de la cuestión. Sí. Pero claramente uno podría decir, bueno, ¿qué es sino una certeza? Uno podría pensar, bueno, está bien, ¿qué es una certeza? Uno podría decir el conocimiento de algo de manera tajante. Sé de algo, yo sé de eso que va a suceder. Uno podría decir, bueno, uno podría soltar la hoja y esperar que se caiga. Eso es una certeza que se llama gravedad. ¿Está bien? Pero uno podría decir, nos vamos a la luna y entonces esa certeza se empieza a relativizar. Uh-huh. Lo que quiero decir es que frente a esto, como yo te decía la vez pasada y les comentaba, que lo que está atrás pasó a estar adelante, que es que la única certeza que tenemos en la vida, estoy diciendo malas noticias todas. A ver, ¿cuál es, Homero? La única certeza que tenemos es que vamos a morir. Esa es la certeza en términos de universal. Uh-huh. Es la única. El resto son relativas. El problema, como siempre, se da cuál es la relación que tiene uno con la certeza de, suponte, vivir en una armonía determinada o con una forma de vivir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, fíjate que aparece lo que se trastabilló, lo que tocó esto, es el efecto de cada uno con sus certezas.
y lo que estaba atrás, que no se ha dado cuenta, que es muy importante que esté atrás, porque si uno ya está pensando todo el tiempo que la única certeza es que se va a morir, no vive. Ese es el problema. Bien. ¿Se entiende? En muchos casos voy a morir, no vivo, ya está. Totalmente. Hay una distancia entre el vivir y el pensamiento de que me muero. ¿Y qué le podemos decir a aquel televidente que nos está viendo y que siente ese miedo continuo a enfermarse? De vuelta, vamos a leer lo que cada uno, una ayuda, lo que cada uno puede hacer. Primera cuestión, tiempo de duración de eso. Segundo, intensidad. Tercero, ¿qué malestar le implica a eso? Porque uno puede decir, bueno, zafo, total, esto es un rato, me tomo un tecito, un tecito y ya está. Podría ser, ¿por qué no? O me tomo otra cosa y bueno, listo, ya paso por eso, ya sé que eso va a venir. Pienso que más aún, yo lo pondría en relación también con la garantía. ¿Cómo es eso? Claro, la certeza está hermanada, casi son hermanas mellizas. Mellizas. Con la garantía. Claro. La garantía y la certeza van juntos. Claro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía. ¿Cuál es la garantía de qué? Claro. ¿Que la vacuna nos ayude? No es una seguridad. Es decir, que la ciencia, yo pienso que claramente la ciencia va a producir algunas certezas relativas frente al coronavirus. Necesitamos darle tiempo a eso. Y eso va a producir algunas cuestiones que nos permitan estar más tranquilos. Y a veces también vale desconectarse un poco, no demasiado, de las noticias y toda esta vorágine informativa que no nos hace bien para nuestros miedos, ¿verdad? Bueno, está claro. Eso como siempre, ¿viste? ¿Vamos al plano de lo general o vamos al plano de lo particular? Claro. En general me encuentro nada peor que ir a Google. En un sentido, Total. por ejemplo, en un sentido negativo, cuando vos tenés una enfermedad, te diagnostican eso, ¿qué es lo que generalmente se hace? Sí. Ir, en vez de consultar al médico, el médico le dice, El no especialista. mires a Google. Claro. Va uno a Google. ¿Qué pasa con ese efecto? ¿Qué se produce ahí? ¿Qué es eso? Se produce angustia, pero no es angustia por el diagnóstico, sino por lo que se va leyendo. ¿Ves la diferencia que hay entre una cosa y la otra? A veces no nos damos cuenta y por el deseo de querer saber, nos encontramos con que demasiado saber uno, no es que estoy haciendo una oda a la ignorancia, pero ir hacia el encuentro de algo, si confía en su médico, hay que escuchar al médico. Que es la verdadera fuente, la confiable. O por lo menos la que uno confía. Totalmente. Que no es poco. Homero, gracias, como siempre, por placer. Clarificarnos todos estos temas que nos preocupan. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Dale. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Sanamente. Los espero.